Bienvenidos al campus virtual del ciclo 2019-1. Soy la profesora Débora Ponce del curso de Educación Cívica y en la semana 11 tocaremos el tema de poder legislativo. Hoy día vamos a trabajar el poder legislativo. Recordamos que el poder legislativo es uno de los tres poderes del Estado que corresponde a la zona del gobierno central o gobierno nacional. Los tres serían poder ejecutivo, legislativo y judicial. Lo primero que tenemos que mencionar es en quién reside este poder o por quién es representado este poder. Y sabemos que reside en el Congreso de la República. A partir de ahora nos vamos a acostumbrar a utilizar los conceptos completos. Por ejemplo, si hiciésemos poder ejecutivo, ya no vamos a decir el presidente, sino el presidente de la República, porque durante todo lo que vendría a ser el estudio del gobierno vamos a encontrar varios presidentes. En este caso es Congreso de la República completo. Tiene su sede principal en el Palacio Legislativo. El Congreso de la República es un órgano representativo por elección universal, es decir, por voto de la ciudadanía cada 5 años. El Congreso es unicameral, es decir, 130 congresistas pertenecen al mismo tipo de función. Había un debate por si es mejor bicameral o unicameral, pero no todos entendíamos este concepto. Podríamos decir que antes eran 120 congresistas, obviamente son 10 más porque representan más que toda la parte de Lima y población que se encuentra en el extranjero, por eso aumentaron 10 más. Y el concepto de bicameralidad involucraría a que tengamos nosotros un grupo de senadores y otro de diputados. La diferencia es que el senador siempre va a representar la extensión de la nacionalidad, o sea, de la nación, dando también leyes macro, mientras que el diputado representa parte de la población, más que todo distrital o regional, dando leyes básicas para cada, en este caso, departamento. El senador y el diputado ambos son parlamentarios, pero casi siempre lo que genera el diputado tiene que ser legalmente aprobado por el senador, lo que en algunos países entrampa la aprobación de leyes, o en otros mejora la administración del poder legislativo. Se dice que nuestros congresistas cumplen un periodo parlamentario. Este periodo parlamentario tiene un tiempo limitado. Cada año, dentro de estos 5 años que tienen ellos, equivale a la fecha del 27 de julio al 26 de julio, porque siempre ellos juramentan un día anterior del presidente. Cada año en que ellos están laborando, vamos a tener nosotros periodos conocidos como legislaturas, es decir, periodos en los que tienen la obligación de asistir al Congreso y periodos en los que no son vacaciones, pero se dedican a otras actividades. Las legislaturas son 2, una es del 27 de julio al 15 de diciembre y la otra legislatura corresponde al 1 de marzo al 15 de junio. Algunos los fastidian a los congresistas diciendo que tienen vacaciones escolares de verano y de julio, Pero es un tipo de legislatura. Pero ellos no asisten siempre al Congreso para reunirse en el pleno donde están todos juntos. Casi siempre asisten para las reuniones de sus diversas comisiones en las que ellos están participando. Puede haber una legislatura extraordinaria, porque las dos anteriores son ordinarias. Cuando el presidente del Congreso o el presidente de la República solicita que se reúna el pleno completo
en una fecha que no está estipulada dentro de las legislaturas ordinarias. Ellos son los encargados de convocar a estas legislaturas extraordinarias. Ahora, un congresista tiene una serie de funciones, requisitos y características especiales para obviamente ser congresista. Empezamos primero por sus características para postular. ¿Qué se necesita para ser congresista? Solamente tener 25 años como mínimo. Segundo, ser peruano de nacimiento, no nacionalizado por opción ni naturalización. Luego, tener derecho de sufragio, es decir, no tener problema con interdicción, pena privativa y obviamente sentencia de inhabilitación de derechos políticos. Además, todos deben presentar su hoja de vida, pero esta hoja de vida no es un requisito para ser excluido, sino para que las personas sepan a lo que se ha dedicado. ¿Qué ventajas le va a dar ser congresista? Es decir, va a tener un poder especial de supercongresista. Lo primero, no está sujeto a mandato imperativo. Es decir, el congresista, el pleno, no tiene que obedecer las órdenes de otros funcionarios en la toma de sus decisiones. Nadie puede condicionar la decisión del pleno ni obligar al pleno a tomar una determinada decisión dentro de las funciones del poder legislativo que le compete. Y eso es lo que vemos actualmente entre los diversos poderes, ¿no? Poder a poder tratan de condicionarse y eso no está permitido. Segundo, no está sujeto a interpelación. Es decir, ningún funcionario del Estado puede hacerle preguntas sobre lo que ellos están realizando frente al fuero de otro poder. Nadie lo puede interrogar, en otras palabras. Siguiente. Goza de inmunidad. Es decir, no puede ser detenido y sometido a juicio, salvo que le levanten la inmunidad. Dentro de esa inmunidad tiene una sanción que no excede 120 días de legislatura, que es la suspensión. El otro caso sería levantarles la inmunidad. Cuando les levantan la inmunidad, el Poder Judicial ya puede actuar como cualquier persona. Pero también existe otra medida. Cuando el Congreso, ese es el famoso desaforo, porque siempre tenemos ese problema con los términos. Cuando el Congreso lo quita, lo inhabilita de sus funciones hasta más de 10 años. Este cargo como congresista es irrenunciable, no puede dejar de ser congresista. Es irrevocable, no lo pueden sacar de congresista. Es irremovible. Y se supone que obviamente era un cargo que podría ser reelegible. Ahora tenemos que ya no hay reelección inmediata por lo aprobado en el referéndum, aunque todavía no se hace efectivo el proceso, ¿no?, de la reforma. Este cargo además es incompatible con otra función pública, a excepción de ministro de Estado. Puede ser ministro, por eso hemos visto que muchos congresistas llegan a ser ministros. Luego, si es vicepresidente o postuló a vicepresidente, también puede postular para congresista, como Arauz, que postuló a segunda vicepresidencia, es congresista y fue ministro de Estado y hasta pudo ocupar la cartera de presidente del Consejo de Ministros. Si quiere,
postular a congresista y está en un cargo público, tiene que renunciar mínimo 6 meses antes. Luego, el congresista tiene una serie de funciones. Cuando llega a ser congresista, ¿qué es lo que va a hacer? La mayoría relaciona solamente sus funciones a hacer leyes, pero no es así. El Congreso tiene las funciones legislativas, de control político y las funciones especiales. Antes de eso, vamos a detallar cosas importantes. Si bien hemos dicho que es irrenunciable, no se olviden que si muere o tiene alguna incapacidad, obviamente no podrá ejercer el cargo. Ellos nos representan al igual que el presidente. ¿Qué pasaría? Y eso es importante. Si bien hemos dicho que gozan de inmunidad, ¿qué pasaría si el proceso judicial al que están sometidos se inició antes de ser congresista? Entonces, en ese caso, sí puede ser sentenciado a pena de cárcel. Allí sí se quita la inmunidad, por si acaso, porque obviamente no era congresista todavía. Y eso es importante de mencionar. Nosotros lo vamos a ver en nuestra separata. Pueden seguir ustedes la lectura de esta parte antes de hablar de sus atribuciones. Congresistas no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, en este caso a voz del presidente del Congreso, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado sus funciones, es decir, tienen un mes de protección adicional. ¿Cuándo sí van a ser procesados? Si lo han encontrado en delito flagrante, en menos de 24 horas o máximo 24 horas van a tener que ser puestos a la privación de la libertad. Luego, estábamos en las funciones que ellos tienen. Función legislativa va relacionada con el plano de las leyes, es decir, debate, realización, aprobación, modificación, entre otras cosas que tengan que ver con constitución o reformas constitucionales, como lo vemos ahora en televisión, resoluciones legislativas y leyes. De igual manera también la interpretación de las mismas. Control político tiene que ver con los ministros y funcionarios. Vamos a poner ministros porque es lo más importante. Ellos tienen la facultad de aprobar acuerdos, fiscalizar, interpelar a los ministros. Eso lo vemos reflejado en la clásica investidura, que suelen solicitarla como voto de confianza o de censura. Y las especiales tienen que ver con cargos de las OCAs u órganos constitucionales autónomos, es decir, tienen la facultad de la elección de funcionarios, pero no son cualquier funcionario, sino de altos funcionarios, como son miembros del Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, director del Banco Central de Reserva y ratificación del BCRP y la Superintendencia de Banca y Seguros. En otras palabras, ellos tienen la posibilidad de elegir a ciertos funcionarios que van a estar a la par en el trabajo del poder o gobierno central. Esto lo vamos a refrescar más que todo cuando ya veamos órganos constitucionales autónomos, porque cada órgano va a especificar cómo es elegido su representante principal. Luego que ya tenemos las funciones, tenemos cómo se eligen, vamos a ver ahora las atribuciones específicas del congresista o del poder legislativo. Atribuciones o funciones específicas. Dar leyes o resoluciones legislativas. Todo lo que ellos dan, recordarán ustedes por el tema de acción popular y de inconstitucionalidad, que siempre lo que ellos dan tiene rango de ley, inclusive su propio reglamento. Velar por el respeto a la Constitución.
como todo funcionario y miembro de la nación. Aprobar tratados. Muchas veces, cuando hay un tema de tratados, en el Congreso, el presidente de la República, entre ellos, los dos poderes, comienzan a ver quién es el culpable de la aprobación de un tratado. Puede realizarlo el Poder Ejecutivo, pero al final también lo aprueba el Legislativo, entonces es un trabajo conjunto. No solamente aprueban los tratados, sino también el presupuesto y la cuenta general de la República. Dice aprobar, no realizar, porque eso lo realiza el Poder Ejecutivo. Autorizar empréstitos, o llamados también préstamos a los bancos internacionales o entidades internacionales. Aprobar la demarcación territorial, tampoco la hace, también la hace el Ejecutivo. El tema de fronteras y descentralización. El consentimiento al ingreso de tropas extranjeras. Este es consentimiento. Y por allí, algunos dirán, ¿cuál es la diferencia entre una ley o una resolución? Y esto nos va a servir para el tema de ingreso de tropas extranjeras. Una ley tiene una vigencia mayor, tiene o puede ser reemplazada por otra ley. Una resolución es de corta duración y más que todo es en sentido de una indicación o permiso. Por ejemplo, para ingreso de tropas extranjeras, no vamos a hacer una ley de ingreso de tropas extranjeras como si siempre pudieran ingresar. Si es, por ejemplo, fiestas patrias y va a haber un desfile cívico donde van a participar algunas escoltas de diferentes países, se da entonces la resolución donde se dice, no, por el día tal a determinadas horas, esas tropas van a ingresar. Termina ese día, termina el evento y obviamente esta resolución tiene vencimiento. Luego hablamos de autorizar, no solamente empréstitos, sino la salida del presidente de la República. Si él no avisa o no cumple el tiempo pactado con el Congreso y no llama para avisar o manda alguna carta, entonces podría hasta ser vacado el presidente. Y hemos dejado una cláusula especial para hablar de la amnistía. Ellos ejercen derecho de amnistía. Y siempre hay un problema con el tema de la amnistía, con la concesión del indulto del presidente. Entonces, lo primero es que la amnistía la brinda el Congreso, no el presidente. Segundo, que la amnistía perdona pena y culpa. El indulto no, el indulto solo perdona la pena, pero la persona sigue siendo culpable. ¿Cuándo se puede realizar una amnistía? Esta amnistía es válida por pedido de un organismo internacional de derechos humanos, por buena conducta, error de Estado, en alguna condena. Casi siempre es masiva, de varias personas que obviamente se les brinda la amnistía o hasta por protección. La diferencia en el indulto y la amnistía es que la amnistía es aprobada por todo el Parlamento, mientras que el indulto, al ser aprobado solo por el presidente, que es su gracia, entonces podemos también caer en algunas subjetividades o problemas de apoyo o de tráfico de influencias. Se podría decir que la amnistía, en otras palabras, es la extinción o eximación de la responsabilidad penal. Muy bien, luego vamos a los órganos del Congreso. El Congreso trabaja con diversos tipos de órganos que le van a permitir una mejor funcionalidad dentro del ámbito legislativo. Vamos a encontrar entonces primero el Pleno, que es el máximo órgano. El Pleno es la reunión de los 130 congresistas. Ellos se encargan de
hacer los debates y aprobaciones de leyes y de todo lo que son las atribuciones. Luego tenemos la mesa directiva, conformada por el presidente del Congreso más los 3 vicepresidentes. El presidente del Congreso es a su vez un órgano del Congreso también, que se conoce como la presidencia. ¿Qué hace el presidente? Manejar el debate, representar al Congreso, ceder el uso de la palabra y obviamente más que todo conservar el orden y dirigir los debates en general. Él es el que autoriza el ingreso de las Fuerzas Armadas y la policía cuando tienen que ingresar al Parlamento. La mesa directiva, o sea, completa el grupo del presidente más los 3 vicepresidentes, ya son los encargados más que todo de la parte administrativa y de la coordinación con el Pleno, la Comisión y el Consejo. Ellos acuerdan los funcionarios que se van a elegir en el Congreso. Pero el órgano principal es la mesa directiva más los representantes de los grupos parlamentarios. Cada partido, cuando es grande, forma un grupo parlamentario, o los partidos que tuvieron pocas personas se agrupan y forman un grupo parlamentario. La mesa directiva unidos con el grupo parlamentario es lo que se conoce como consejo directivo. Y el consejo directivo es un órgano de ejecución más importante a la vez que la mesa, porque es el que toma las decisiones juntamente con los llamados portavoces de cada partido. Ellos toman acuerdos, decisiones, aprueban todo lo que se va a llevar al Pleno y acuerdan las licencias, hasta el mismo calendario del Pleno. Aparte de eso, el Congreso se apoya de comisiones. Estas comisiones se encargan de llevar los proyectos de ley al Consejo Directivo para que puedan ir al Pleno. Estas comisiones se van a dividir en 2 grupos. La comisión permanente y la comisión ordinaria. Las comisiones ordinarias son las que se relacionan con los ministerios. Por ejemplo, tenemos comisión de salud, comisión de educación, para dar proyectos de ley en función de estos ministerios. Tenemos la comisión permanente, que se instala 15 días al inicio del primer periodo de legislatura. No puede ser más del 25% de los congresistas. Está a la cabeza del presidente del Congreso y obviamente son 20 congresistas o un poquito más que lleguen al 25%, que siempre van a tener funcionalidad en los recesos parlamentarios y en los interregnos. ¿Qué es un receso parlamentario? El periodo de vacaciones que decíamos del congresista. Durante ese tiempo, ¿quién va a aprobar ciertas cosas que se necesiten en el gobierno? Ahí está la comisión permanente. ¿Y cuál es el interregno? Si cierran el Congreso, entonces no es que todos los congresistas se van, queda esta comisión trabajando. La comisión permanente, al igual que los representantes del Pleno, como la mesa directiva, van cambiándose cada año. Entonces, en ese caso, serían los que corresponden justo al interregno dado. La comisión ordinaria se complementa con comisiones especiales o extraordinarias, que son, por ejemplo, la de ética parlamentaria, la de investigación, o las especiales creadas solo por momento, como la de Lavallato. Ahora, siempre tenemos un problema con las leyes en general, entonces tendríamos que hablar un poco de la función legislativa. Ya hemos hablado de las leyes, cómo se complementan con las normas, en el caso de las garantías constitucionales, pero aquí vamos a mencionar algunas diferencias entre los nombres de los diversos tipos de normas que existen. Entonces, hablamos de la Constitución,
política del Perú y hablamos de la máxima ley, que se basa en los derechos humanos y en los diversos tratados internacionales. Mencionamos el concepto de leyes e ingresan dos leyes básicas, ordinarias y las leyes orgánicas. Las leyes ordinarias son las clásicas leyes que se crean para organizar la administración legislativa del Estado. Y orgánicas, más que todo, muestran las funciones y la estructura de los órganos. Es decir, lo que hacemos nosotros ahorita de analizar el poder legislativo es trabajar la ley orgánica del poder legislativo. Una resolución, ya hemos dicho que tiene una vigencia menor. En el caso de la resolución legislativa es dada por el Congreso y va a regular temas específicos o decisiones, como ya lo habíamos mencionado. Y en el caso de los decretos, tenemos decretos legislativos y decretos de urgencia. Decretos legislativos relacionados también, al igual que los de urgencia, con el Poder Ejecutivo y el Presidente. En el caso de los decretos legislativos son por permisos o autorización que brinda el Congreso, es decir, cuando piden el voto de confianza también piden la facultad de poder legislar, es decir, mediante un tiempo, imagínense, ¿no? 6 meses necesitamos hacer nosotros decretos sobre salud para agilizar más rápido la tramitación. Entonces el Congreso le brinda esa facultad al Poder Ejecutivo, pero solo mediante el tiempo que ellos han manifestado. Entonces son facultades brindadas. Y el de urgencia tiene que ver con la parte económica, donde en este caso no hablan directamente con el Congreso, pero es la gracia que tiene el presidente para poder emitir soluciones frente a los problemas económicos como la inflación. Recordemos que todos podemos hacer leyes, pero directamente lo tiene el Congreso, el presidente de la República y ciertos miembros de las instituciones públicas, que se les hace mucho más fácil para ellos la tramitación de una ley o la aceptación de su ley. Recordemos también que no se puede delegar la facultad de hacer decretos legislativos sobre reformar la Constitución, aprobar tratados internacionales, leyes orgánicas, presupuestos ni cuenta general de la República. Y si hablamos de leyes, hablamos de cómo se van dando este ejercicio de iniciativa legislativa y sabemos todo. Primero comienza en el Congreso la recepción de la oficina del proyecto cuando un ciudadano emite, luego va a la comisión respectiva, por ejemplo si es un proyecto de salud va a la comisión de salud, luego es llevada al consejo directivo para la aprobación para que vaya al pleno, luego se agenda y llega al pleno, el pleno aprueba o rechaza. Si se aprueba la ley, pasa al presidente de la República. En el caso de lo que se llama poder ejecutivo, el presidente de la República tiene 15 días para responder la aprobación de la ley, si no de lo contrario será promulgado sin la autorización de este. Si el presidente manda un cambio, se hace un cambio y luego ya se promulga, se publica en el diario El Peruano y luego de publicado en El Peruano ingresa la vigencia de la ley al día posterior o según lo que indica la misma ley. A continuación vamos a resolver algunas preguntas que nos van a permitir esclarecer y profundizar en las funciones de los miembros del Poder Legislativo. 1. Un congresista se encuentra procesado desde hace 8 años por el delito contra la administración pública, cuando ocupaba el cargo de regidor por su distrito. Él señala que no puede continuarse con el proceso porque goza de inmunidad parlamentaria. Lo mencionado por el funcionario se respalda en el reglamento del Congreso y sabemos que la inmunidad procede siempre y cuando el tema judicial haya iniciado cuando ya es congresista. Pero si no, de lo contrario, sí puede ser sentenciado porque el proceso es anterior. Entonces sería la letra D. 2.
Por el temor a que sus hijos fueran asesinados, Juan fue forzado a trabajar con los narcotraficantes que comercializaban en la zona en la que él residía, cuando los miembros de dicha red ilegal fueron detenidos y procesados. Juan también estuvo allí, pero él fue liberado junto a personas que habían pasado por casos similares, gracias a la ley de amnistía que se promulgó. Entonces sabemos que la amnistía es el derecho por el cual el Congreso puede liberar o eximir de pena y culpa a un grupo de personas que sea inocente, que tuvo un error en el caso de la decisión del Estado, por algún órgano internacional de derechos humanos, o de lo contrario, como en este caso se señala, cuando la persona no cometió el delito por voluntad propia. Sobre la amnistía podríamos decir: 1. La ley de amnistía fue promulgada por el Congreso de la República. Esto es verdadero. Juan ha salido liberado, pero continúa siendo culpable. Falso. Por eso que se exime de todo. ¿La ley promulgada fomenta la incursión a la población de delitos similares? No, solamente es el caso señalado y por vencimiento de esa ley. Los narcotraficantes podrían ser favorecidos por una nueva ley de amnistía. También es falso, porque ellos sí han cometido el delito, puesto que no son inocentes. Letra E. 3. La máxima asamblea deliberativa del Congreso puede delegar la facultad de legislar. Identifique los enunciados correctos respecto a esta prerrogativa. 1. La delegación de facultades se realiza mediante una resolución legislativa, y esto es verdadero. Si no hay una resolución, entonces no podría ser válida la emisión de lo que es el decreto legislativo del poder que cede el Congreso al presidente. El órgano parlamentario que delega las facultades es el Pleno del Congreso, y esto también es correcto, porque el Pleno, todos los congresistas delegan la facultad al Poder Ejecutivo. La mesa directiva recibe las facultades para legislar en receso parlamentario, y sabemos en este caso que no, porque los que reciben esta facultad puede ser el presidente o la comisión permanente cuando estamos en receso o en interregno. El Pleno solo puede delegar esta facultad a la comisión permanente, y es falso porque sabemos que también lo puede hacer con el Poder Ejecutivo. Nos quedamos con la letra A. Y por último tenemos aquí ciertos ejemplos que se relacionan con los tipos de norma: ley orgánica, ordinaria, resolución legislativa y decreto legislativo. El Pleno aprueba una norma que permite la existencia de operadores públicos donde no exista cobertura de la empresa privada. Si hablamos del Pleno, estamos hablando de una aprobación de una ley ordinaria. Se aprueba modificación de la norma que establece las funciones de la Defensoría del Pueblo. Hablamos de funciones o estructura, sería ley orgánica. Ejecutivo aprueba una norma que establece disposiciones sobre la gestión fiscal. Este es decreto legislativo, porque el Ejecutivo solo puede tener el decreto legislativo o el decreto de urgencia como rango de ley. Congreso aprueba salida del presidente, eso es por un tiempo nada más, así que sería una resolución legislativa y tendríamos como respuesta la letra E. Bueno, jóvenes, hemos concluido el primer poder del Estado y nos vemos la próxima semana para continuar con el poder ejecutivo.